Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Bueno, hoy jueves nuevamente tenemos la gran oportunidad de poder compartir una palabra de Dios, poder llevar un mensaje de esperanza, de enseñanza, de ánimo, de exhortación, eh, de edificación para nuestras vidas. Hoy 4 de febrero le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor porque nos da la oportunidad de poder continuar con estos jueves donde se predica, donde se enseña la palabra de Dios y eso tiene un valor inigualable a las cosas que nos pueden rodear. De verdad que yo me gozo mucho de estas transmisiones, el estar aquí compartiendo la palabra, el mensaje de Dios a todas las personas que probablemente se empiezan a conectar en este momento. Para mí es muy gratificante poder realmente compartir con todos ustedes lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios está haciendo con nuestra fundación, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Los testimonios son fundamentales también de las personas que a veces nos escriben, nos dicen bueno, que gracias a las oraciones de los hermanos, de las personas que están en la fundación, muchas personas han sanado, otras personas han conseguido sus empleos, sus trabajos, bueno, en fin, etcétera. Son muchas cosas, son muchos milagros los que ha hecho el Señor y pues toda la gloria sea para Él, porque pues a Él es el único que debemos darle toda la gloria de los milagros que se hagan, nunca poner por encima al hombre. Solamente somos un instrumento de Dios para poder llevar y compartir este evangelio, la palabra de Dios y bueno, pues es muy interesante poder aprender cada 8 días poder llevar este mensaje. Y bueno, estamos trabajando en muchas cosas donde más adelante les estaremos contando por medio de la fundación lo que queremos hacer con respecto a las transmisiones y a compartir lo que es la palabra. Estamos trabajando arduamente para ver qué más podemos, cómo más podemos empezar a trabajar con todo esto que corresponde a lo que es llevar el Evangelio, compartir la palabra, alabanzas, testimonios, prédicas. Son muchas cosas que tenemos en mente y que le estamos pidiendo al Señor primero que nos apareje el tiempo, los recursos, las personas que nos puedan colaborar. Le envío un fuerte saludo, un abrazo al pastor Raúl, quien ha estado muy atento, muy pendiente y pues ha sido una de las pocas personas que realmente ha estado dándome ánimo con respecto a todo este proceso de independización, de independizarse con respecto a lo que es llevar la palabra, el Evangelio de Dios y sobre todo pues hacer la obra, porque esto se trata de llevar el Evangelio y hacer también las buenas obras que de alguna manera son bien reconocidas de parte de Dios. Son temas que vamos a ver, vamos a estudiar muchas cosas que, que en esta nueva temporada de enseñanza, el año pasado terminamos con el libro de Hechos, arrancamos en enero con algunas prédicas que tienen que ver con lo que es la restauración, con lo que es la prosperidad, las finanzas, lo que tiene que ver con el aspecto de realizar un buen trabajo, todo basado en la palabra de Dios. Pero este mes vamos a arrancar con el nuevo estudio que tiene que ver con las epístolas del apóstol Pablo. Son 13 epístolas, son 13 libros escritos por el apóstol Pablo, donde vamos a tratar de estudiarlas, de escudriñarlas todas, y especialmente pues sacar, digamos que las mejores, los mejores versículos, los mejores capítulos de cada libro escrito por Pablo. Y de ahí es donde vamos a empezar toda esta enseñanza, donde vamos a conocer un poco más a Pablo, vamos a conocerlo un poco más a fondo con todos los escritos que él ha realizado. Y bueno, pues vamos a dejarlo ahí porque pues igual la idea es ahorita entrar en materia, entrar con nuestro primer estudio, nuestro primer libro, que ya les voy a explicar más o menos cómo va a ser la metodología, cuál va a ser nuestro esquema de estudio, de enseñanza que vamos a llevar y pues siempre pidiéndole al Señor dirección, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, pidiéndole siempre a nuestro Padre Celestial que sea Él tomando el control de nuestras palabras, sobre todo pues en el momento en el que yo estoy aquí sentado detrás de esta cámara, pues
compartiendo la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a darle gracias primeramente al Señor. Bueno, a las personas que están conectando, bienvenidas todas las personas que en este momento empiezan a hacer contacto con nosotros, a conectarse por medio de nuestra página de Facebook. Y bueno, pues de todas formas invitar a aquellas personas que de alguna manera quieren escuchar algo diferente, que quieren escuchar algo novedoso, algo nuevo, siempre basado en la palabra de Dios, porque pues aquí no se trata solamente de tener una perspectiva, sino aquí se trata y lo que tratamos nosotros hacer especialmente es poder llevar esa palabra con transparencia. La palabra de Dios tiene que ser siempre la misma. La palabra de Dios es la misma ayer, de hoy y va a ser siempre por los siglos de los siglos. Lo dice las mismas escrituras. Entonces nosotros lo que queremos es darle un aire a lo que es la palabra de Dios. Con esto que estoy diciendo, no estoy desautorizando a ninguna persona que lleve tiempo en llevar la palabra y compartir el evangelio. Simplemente pues que el Señor utiliza, como lo dice las mismas escrituras, de lo más vil y menospreciado, utiliza a las personas o utiliza cualquier fuente, en este caso, para llevar y compartir el evangelio. Y pues he sido un instrumento, gracias al Señor, de poder llevar un evangelio, poder llevar una palabra, y siempre le pido a Dios que no me permita, especialmente a mí, que no me permita cometer errores. Sí, somos humanos y podemos cometerlos, obvio, pero lo que yo menos quiero en este momento es de pronto desorientar a las personas, darles un mensaje equivocado, un mensaje errado. No es para nada eso. Simplemente pues dejarme usar por el Señor. La Sagrada Biblia, las Escrituras me han enseñado muchas cosas. Me han enseñado que a veces uno encuentra muchos obstáculos en otras instituciones con respecto a la palabra. Y pues digamos que lo que yo, en este caso, dejándome usar por el Señor, siempre pidiéndole dirección, es poder llevar esa palabra lo más transparente, lo más pura, sin tanta arandela, porque es que a veces se pone mucha arandela, y cuando se pone mucha arandela se pone mucho obstáculo y la persona empieza a ver obstáculos para poder entender y tener un buen crecimiento. Entonces veamos que el Señor Jesús lo que vino a hacer lo hizo de una manera tan sencilla, en la que realmente muchas personas comprendieron lo que era el verdadero significado de seguir a Cristo, de seguir el nuevo evangelio, de seguir lo que es la palabra de Dios. Entonces, pues eso es lo que en este momento vamos a empezar este mes de febrero, y bueno, pues hasta cuando el Señor lo permita, siempre pidiéndole al Señor que nos apareje el tiempo, los recursos y pues especialmente pues todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, bueno, bienvenidos a las personas que se siguen conectando en este momento. Las personas que tal vez por primera vez hoy están escuchándome, están conectándose con nuestra página. Tal vez no es coincidencia, el Señor tal vez quiere decirte algo, tiene algún mensaje para enviarte, o tal vez tú tienes alguna necesidad y probablemente lo puedas hacer escribiéndonos y pidiéndonos de pronto un apoyo o un respaldo en alguna oración o en alguna petición que tú tengas directamente. Yo siempre he dicho que lo más importante es la conexión personal que uno tiene con el Señor, dejar que el Espíritu fluya en uno. Pero pues hay muchas personas que no entienden, que no saben cómo conectarse con el Señor, que no saben cómo pedirle a Dios. Aún peor, no saben qué es el Espíritu Santo, y nosotros ya lo hemos explicado en otros estudios. Y pues hay personas que necesitan apoyo, que necesitan un respaldo, y pues ahí estamos nosotros como fundación para poder orar, para poder estar pendiente de aquellas peticiones que las personas estén realizando, de pronto de algunas dificultades que se puedan en este momento estar presentando en sus vidas. Pues vamos a estar siempre clamándole a Dios, pidiendo misericordia, y pues lo más importante es que las personas no se sientan solas, tienen al Señor, tienen la palabra de Dios, tienen el respaldo de Él, y pues ahí es donde entramos nosotros como servidores del Señor a respaldar y hacer la buena labor, hacer la buena obra. La misma palabra dice que debemos amarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. Entonces esa es una tarea que tenemos. Entonces vamos a darle gracias a Dios
por este momento, por esta tarde, por esta oportunidad que nos está dando. Y quiero que en este momento, si tienes la posibilidad de inclinar tu rostro, de cerrar tus ojos, lo hagas para que puedas entregar esta tarde, este momento, este espacio delante del Señor y que Él sea guiándonos, direccionándonos y tomando especialmente el control de nuestra mente, de nuestras palabras, de nuestros sentimientos, de cada pensamiento que nosotros tengamos. Entonces, amado Padre, gracias te damos, Señor, por hoy jueves, por esta tarde, Señor, donde tú nos permites reunirnos nuevamente, Padre Celestial de la Gloria. Gracias te doy, Señor, porque por tu misericordia, Señor, estamos hoy reunidos nuevamente aquí, dando la oportunidad, Señor, a nuestras vidas de poder conocerte un poco más, de poder conocer un poco más con respecto a las Escrituras, Señor, conocer un poco más con respecto, Señor, a esos personajes bíblicos que quedaron plasmados, Señor, en la Santa Palabra. Por eso te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho hoy, Señor, en nuestras vidas, por lo que has hecho hasta este día, en esta semana, Señor, con cada uno de nosotros. Donde has proveído, Señor, los recursos para que no falte el alimento en nuestros hogares, donde has permitido, Padre Celestial, que podamos de alguna manera continuar con nuestras labores, con nuestras actividades, con nuestros trabajos, con nuestras funciones, Señor. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, porque si estamos aquí, Padre bendito de la gloria, conectados, es porque tienes un mensaje para nosotros. Tienes, Señor, un milagro para cada uno de nosotros. Ahí es donde debemos, Señor, activar la fe, activar, Señor, ese amor hacia ti, creer tener, Señor, esa plena convicción y la esperanza de que tú vas a hacer cosas grandes en nuestras vidas, en cada una de nuestras actividades, Padre Celestial. Gracias te damos porque nos has dado la salud, Señor. Gracias te damos porque si hay alguien que se encuentra enfermo, Padre, tú en este momento estás sanando a esas personas que probablemente tengan alguna dolencia o algún quebranto de salud. Solamente tú nos dices que si lo creemos, así se hará, Padre bendito de la gloria. Y en este momento creemos, Señor, que tú puedes hacer cosas grandes en nuestras vidas. Sanar, Señor, nuestros cuerpos, restaurar, Padre de la gloria, nuestras finanzas, Señor, devolver, Señor, la armonía en nuestros hogares. Devolver, Señor, esa paz en cada una de nuestras vidas. Esos matrimonios, Padre Celestial de la Gloria, tal vez restaurarlos, o tal vez darles, Señor, la tranquilidad, la paz que en este momento tú puedes ofrecer, Padre Celestial, a cada persona que se conecta. Señor, en este momento te pedimos que abras los sentidos del entendimiento en cada uno de nosotros. Permítenos, Padre Celestial, reconocerte en esta tarde, Padre Celestial, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Que tú eres el único, Padre de la Gloria, que puede ayudarnos, que puede salvarnos. Que tú eres el único, Señor, que puede llevarnos a la victoria, Padre. Que tú eres el único, Señor, que nos puede sustentar con tu mano poderosa, Padre de la Gloria. Y por eso en este momento te pedimos, Señor, que tengas misericordia en nuestras vidas. Si en algún caso, Señor, si en algún momento te hemos ofendido, te hemos faltado al respeto, hemos pecado, Señor, te hemos de alguna manera ofendido con nuestros actos, Señor, te pedimos perdón porque no queremos volver a hacerlo, Padre Celestial. Especialmente ponemos nuestros corazones delante de ti, Señor, para que tú obres poderosamente en cada uno de nosotros. Señor, quita toda falta, Padre de la gloria, en nuestras vidas. Señor, no permitas que caigamos en tentación, Señor. No permitas, Señor, que nos apartemos de esa palabra tuya, de ese evangelio tuyo, Señor, de las enseñanzas tuyas, Señor de la gloria. En este momento queremos, Padre Celestial, siempre hacer las cosas conforme a tu bendita y santa voluntad, especialmente para agradarte a ti, Jehová, para agradarte a ti, oh Dios mío, Señor. No para agradar al hombre, no para agradar, Señor, al vecino, ni al esposo, ni al papá, ni al hermano, ni al tío, ni a ningún familiar, sino solo para agradarte a ti, oh poderoso Rey del cielo. Por eso te pedimos en esta hora que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, Jehová, a entender, Señor, tus propósitos, a entender, Señor, este momento, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Esa santa voluntad que, Señor, siempre se ejecuta sobre cada uno de nosotros. Enséñanos a entenderla, Padre. Enséñanos a comprender, Padre de la gloria, por qué estamos en este momento atravesando, viviendo o disfrutando, Señor, tal vez de alguna situación en nuestras vidas. Danos sabiduría, Jehová. Danos, Rey de la gloria, en este momento. Toda la sabiduría para poder en este momento administrar, Señor, cada bendición que llegue a nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a ser pacientes con lo que estamos pidiéndote. Enséñanos, Señor, a tener paciencia con respecto a esos milagros que estamos esperando, Señor, que hagas en nuestras vidas. Sabemos que tú lo vas a hacer. Sabemos, Señor, que
que tus promesas se cumplen. Sabemos que tú eres un Dios de verdad, que tú eres un Dios verdadero, un Dios que cumple, Señor, las promesas. Solamente necesitamos esperar y confiar en ti. Estar aferrados, Señor, a tu palabra, estar aferrados, Señor, a tus leyes, a tus mandamientos, a tus estatutos, Señor, a hacer lo correcto delante de ti. Entonces, por eso en este momento, Padre, te pedimos, Jehová, que seas tú en este momento aparejando nuestras vidas, Padre Celestial, para que entendamos, para que podamos realmente en este momento poder entender y comprender, Señor, lo que estamos viviendo, atravesando. Ayúdanos, Jehová, para que no desfallezcamos. Ayúdanos, Padre de la Gloria, para que cada momento que tenemos esa oportunidad de poder hacer las cosas bien delante tuyo, la podamos hacer de corazón, la podamos hacer, Señor, con sinceridad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, poderoso Rey del Cielo. Gracias, Espíritu Santo, por este momento, el tocar nuestras vidas, por fluir en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, por darnos ánimo, vigor, por darnos esperanza, Señor, en esta hora. Gracias, Espíritu de Dios, por darnos la fortaleza de seguir y continuar adelante cada día, Señor, en estos momentos que tal vez estamos atravesando por pruebas, luchas, dificultades, aflicciones, tribulaciones. Tal vez, Señor, bendiciones en abundancia. También te pedimos, Padre Celestial, que sigas tú obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y te pido en este momento que toques cada persona, Señor, que sea tu Espíritu en este momento tocando a cada oyente, a cada televidente, Padre Celestial, que en este momento está escuchando, Padre Celestial, esta oración y que se está disponiendo para escuchar la palabra. Te pido, Jehová, que abras los sentidos del entendimiento, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, que realmente comprendamos y entendamos, Señor, ese mensaje que tienes para darnos. Gracias, Espíritu de Dios, por este momento. Gracias, Padre Santo de la Gloria, por esta oportunidad. En tus manos ponemos, Señor, este momento, este tiempo, Señor, de enseñanza, y te pedimos que seas tú guardándonos, bendiciéndonos, Señor, y sobre todo permitiéndonos entender ese mensaje que tienes para nosotros. Gracias, poderoso Rey de la Gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida comprar.
sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre Tremenda canción, tremenda letra. Digno de alabar el Señor, digno de alabar. Qué hermosa melodía, qué hermosa canción. Gracias, hija, por esa alabanza tan hermosa. Y bueno, vamos a enviar un saludo a las personas que en este momento se están conectando. Entonces, me imagino que pues hay que compartir la palabra, hay que compartir el video. Bueno, le doy un saludo especial a Amparo, un saludo especial a Jefferson. Tal vez en este momento ahorita se conectará Patricia, la hermana Patricia, Cindy, muchas personas que siempre de alguna manera están ahí en conexión, queriendo siempre aprender un poco más de lo que es la palabra del Señor. Vamos a estudiar lo que yo les decía al principio. Vamos a llevar lo que son las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, vamos a empezar con un libro que es muy interesante, que es Gálatas. Y digamos que ¿por qué vamos a empezar por el libro de Gálatas? Donde probablemente podemos empezar con otro libro. De acuerdo a lo que he investigado, de acuerdo al orden cronológico con que se encuentran las epístolas del apóstol Pablo, independientemente por donde uno quiera empezar a leerla, es importante de alguna manera pues pedirle dirección a Dios para poder entender un poco más qué fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando empezó su discipulado, cuando empezó realmente esa enseñanza, cuando empezó a llevar la palabra del Señor por toda nación, por toda la tierra. Y ahí es donde
de alguna manera quiero que en este momento pues entendamos un poco con respecto al libro de Gálatas, que fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era él? Porque probablemente hemos escuchado, en algunas ocasiones hemos escuchado que el apóstol Pablo fue llamado antes Saulo de Tarso, y pues ese era el nombre con el que se conocía antes de seguir los caminos de Cristo. Entonces, ¿por qué vamos a empezar con el libro de Gálatas? Es importante de alguna manera poder entender el significado de este libro, el mensaje que tiene especialmente para cada uno de nosotros. Y bueno, quiero leer el trasfondo de lo que es el libro de Gálatas para que podamos entender un poco de qué es lo que vamos a estudiar. Recuerde que esto es una enseñanza que vamos a llevar cada jueves, si es la voluntad del Señor. Y ahí es donde vamos a empezar a entender un poco cuál fue esa vida de Pablo, esa vida del apóstol, que de alguna manera pues nos enseña bastantes cosas, y donde con ese celo que tenía él hacia la palabra de Dios, hacia el Señor Jesús, nos enseña de una manera muy, muy directa y muy sabia, muy respetuosa, lo que es seguir los caminos de Cristo, lo que es seguir los caminos de Dios. Entonces el trasfondo del libro de Gálatas empieza con un conteo, como una especie de sondeo, como una especie de lo que se hacía probablemente antes, y que aún todavía se maneja en estos tiempos, que tiene que ver con las estadísticas de las personas, lo que tiene que ver con ¿cómo es que se le dice a lo que el gobierno está haciendo cuando se me fue la palabra? Cuando hace el conteo de las personas, como un censo. El censo, correcto, el censo. Entonces veamos que en ese tiempo pues ellos se daban cuenta que los judíos sobrepasaban en número a los gentiles en las iglesias primitivas. Por ejemplo, en Galacia, de manera que surgían muchas preguntas y cuestiones cuando lo que eran judíos se unían a la iglesia. Los judaizantes, un grupo de judíos creyentes, sigue a Pablo a medida que él evangeliza. Ellos insisten en que para ser salvos los creyentes gentiles deben sujetarse a la circuncisión y a las leyes de Moisés. El libro de Gálatas es la respuesta de Pablo a esta enseñanza errónea. La salvación es un regalo por gracia que depende totalmente de la fe en Jesucristo. Gálatas ha sido llamado la carta magna de la iglesia. Y ahí es donde empezamos a ver el contenido, donde Pablo usa esta carta para recordarle a todos los cristianos que como hijos de Dios son herederos de él, que esta herencia no se puede obtener por buenas obras, sino solo por la fe en Jesucristo. Para que Pablo, que es judío, refuta la falsa enseñanza de que cada cristiano gentil debe convertirse al judaísmo y observar estrictamente la ley de Moisés. Resume el evangelio y luego declara cómo Abraham fue salvado por la fe alrededor de 400 años antes de que la ley fuera revelada a través de Moisés. Después de defender los credenciales del apóstol, Pablo concluye hablando de la vida en el Espíritu y del fruto del Espíritu. Entonces veamos que aquí Pablo, cuando llega a Gálatas, cuando llega a llevar a llevar ese evangelio, él se da cuenta primero que los judíos sobrepasan en gran manera a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Pues ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos explicado, que eran las personas que de alguna manera, si querían entrar a seguir al Señor Jesucristo, tenían que hacer una serie de ritos, como se le puede denominar, que era la circuncisión en ese tiempo. Si no lo hacían, entonces no podían ser aceptados para seguir lo que era la palabra o el evangelio de Cristo. Y ahí es donde en este libro de Gálatas podemos entender un poco a lo que Pablo iba. Y por eso probablemente empezamos con el libro de Gálatas, porque el libro de Gálatas nos habla de lo que es la gracia, la libertad. Nos habla de que no es por obras que nosotros nos ganamos el reino de los cielos, sino es por fe. En este libro de Gálatas el apóstol nos habla mucho sobre lo que es la libertad de poder seguir a Cristo.
Y ahí es donde yo decía antes, al inicio, que es compartir ese evangelio sin tanto tapujo, sin tanto obstáculo. Y Pablo lo que quería hacer era eso. Y ahí es donde él empieza de alguna manera a escribir y a llevarle estas cartas a esas personas que probablemente podían empezar a estar confundidas. Y ahí es donde uno debe entender realmente el verdadero significado de la palabra de Dios. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, pues ya sabemos que pues antes de seguir a Cristo, él era un perseguidor que realmente tenía un enfoque totalmente distinto del cristianismo, de los seguidores de Cristo. Y él decía que las personas que seguían a Cristo no podían ser hijos de Dios, porque él tenía un concepto totalmente diferente, errado. Veamos que pues Pablo nació en Tarso. Tarso pertenecía en ese tiempo a Asia Menor, que en estos tiempos se llama o se conoce como Turquía. Y de alguna manera él nació en cuna de unos padres con buen dinero. Y él digamos que aprovechando todo eso de los padres que tenía el apóstol Pablo, él tenía, digamos que la ventaja de poder ser ciudadano romano. Y veamos que Pablo se crió en una ciudad donde se denominaba esa ciudad como la ciudad de la universidad, del estudio. Ahí estudiaban mucho lo que era el hebreo, el griego. Y entonces veamos que la crianza de Pablo fue algo que lo llevó primero a ese amor hacia las cosas de Dios, pero de alguna manera él se estaba desenfocando porque él decía, no puede ser que Jesús ya haya venido, porque él tenía un concepto totalmente errado. ¿Por qué? Pues que él aprendió muchas cosas de lo que le enseñaban, y pues estamos hablando del judaísmo. Por eso la educación de Pablo fue judía y recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a un personaje que tal vez se menciona en la Biblia, que es Gamaliel. Entonces veamos que ahí es donde uno entiende que de alguna manera él tenía ese amor por las cosas de Dios, pero pues estaba aprendiendo totalmente de una manera errada las cosas del Señor. Por eso él no aceptaba que Jesús ya hubiera venido, él no aceptaba que Jesús fuera un hijo de un carpintero. Él decía que no podía ser así, y él defendía a capa y espada lo que eran las cosas de Dios, entre comillas, porque pues él decía que no, y él perseguía y mataba a los discípulos o a las personas que seguían el cristianismo, la doctrina del Señor Jesús. Entonces ahí es donde empieza esta vida de persecución de parte de Pablo. Y cuando él va hacia Damasco, él pide una carta a los sacerdotes de Roma, les dice que necesita una carta para poder ir hasta Damasco y traer preso a todo aquel que él vea que es cristiano o que sigue a Jesucristo. Entonces, en ese momento, cuando él va hacia Damasco, es cuando tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, que eso lo encuentra usted en el libro de Hechos. Es más, vamos a leerlo ahí para poder entender un poco más. Y ahí es donde viene la conversión de Pablo, porque de alguna manera él entiende que las cosas que él estaba haciendo pues estaban mal, y por eso es que de alguna manera él empieza a hacer las cosas así, con ese mismo fervor que seguía el cristiano para poder perseguirlo, matarlo, apresarlo. Cuando él se convierte, él empieza a hacer las cosas con un amor increíble y con una devoción que por eso se destaca dentro de todos los libros del Nuevo Evangelio, del Nuevo Testamento. Entonces dice en Hechos 22, versículo 6, dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, esto es relatado por Pablo, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vinieron a la verdad, a la luz, y se espantaron,
pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le estaban haciendo la pregunta. Y él dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces ahí es donde ya Saulo, que se llamaba en el momento Saulo, como lo conocemos ahora que es Pablo, el apóstol Pablo, entendió que realmente lo que él estaba haciendo pues no era lo correcto, y el Señor Jesús lo llama para que empiece a hacer la obra con esa misma devoción que estaba persiguiendo a los discípulos del Señor Jesús, que con esa misma devoción fuera y llevar y compartir el Evangelio. Y por eso el mismo Espíritu le revela y le dice, sal de Jerusalén porque nadie te va a creer que ya eres un seguidor mío. Entonces ahí es donde está la prudencia y donde está el temor de las cosas de Dios y la obediencia, ¿no? El Señor le dijo que se fuera de ahí, y pues él tomó sus cosas, se fue, y ahí para allá es donde empieza todo este peregrinaje de parte de Pablo, y ahí es donde nos vamos de nuevo a Gálatas, de que fue el intro que acabamos de estudiar, de leer, y ahí es donde vamos a empezar a ver todo lo que realmente nos va a enseñar por medio de este primer libro de Gálatas. Y vamos a irnos a el capítulo 1, desde el versículo 6. Entonces quiero que por favor me escriban ahí amén si están encontrando los versículos. Igual pues mi esposa los está escribiendo para que las personas que van entrando se puedan conectar y puedan ir acoplándose al estudio. Entonces, ¿qué dice en Gálatas capítulo 1 versículo 6? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Miremos que en este primer versículo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces veamos que en estos primeros versículos que nos habla Pablo, ahí es donde realmente vamos a entrar a lo que es nuestro estudio. Y yo he denominado ¿por qué existen tantas doctrinas? ¿No es pues el Evangelio uno solo? Y ahí es donde debemos entender que la religión no es la que salva, la iglesia no es la que salva. Cuando hablo de iglesia de 4 paredes o el templo como tal. Porque es que en estos últimos tiempos es donde se está levantando esa guerra entre templos, entre iglesias, y las personas se empiezan a perder de alguna manera por culpa del hombre. Porque la misma palabra de Dios dice, aquí está hablando Pablo y está hablando a los Gálatas, le está diciendo, estoy maravillado, o sea, ya estoy sorprendido
Pablo llegó y de una vez dijo, no, no puede ser, estoy sorprendido de qué tan pronto se han alejado de lo que fueron llamados para la gracia de Dios. Y ahí es donde vienen y entran a confundirlo a uno las falsas doctrinas. Y yo quiero con esto, pues, digamos que dejar claro lo que es doctrina. Doctrina es una enseñanza, es una instrucción. Se designa doctrina al contenido de una información o a ideas, que es lo que se quiere transmitir. En este momento yo estoy queriendo transmitirles a ustedes una enseñanza de parte de lo que Pablo nos dejó en sus escritos, pero de ahí es donde viene todo el tema de las doctrinas. ¿De qué iglesia vienes? ¿O de qué congregación vienes? Porque lo primero que la gente le pregunta a uno es eso, ¿de qué iglesia vienes? ¿O de qué instituto vienes? O no sé, de qué denominación vienes. Y ahí es donde uno, de alguna manera, no debería existir, es que yo vengo de fulanito, es que yo vengo de sutanito, no, es que yo vengo de tal, porque es que la doctrina es una sola. Y la doctrina fue la que nos enseñó el Señor Jesús, porque el Señor cuando estuvo en esos 3 años de ministerio, Él enseñaba la doctrina que era seguirlo a Él. Y esa misma doctrina fue la que adoptó el apóstol Pablo, porque él dice, ¿por qué hay otras personas que ya se han empezado a alejar de las cosas de Dios, de la fe verdadera? Y dice, para seguir un evangelio diferente. Dice, para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es evangelio? Evangelio es el relato de vida y enseñanzas de Jesús. También habla de amor que Dios muestra a la humildad, enviando a la humanidad, enviando a su Hijo unigénito, Jesucristo, a redimir no sé qué, de nuestros pecados en el mundo, ¿cierto? Entonces vea que el evangelio es uno solo. El evangelio debería ser uno solo. Y la doctrina debería ser una sola. Pero desafortunadamente en estos últimos tiempos se levantan muchas falsas doctrinas. Y entonces ya la doctrina, recordemos la definición de doctrina, y es lo que yo quiero transmitir, es lo que yo quiero enseñar, es lo que yo quiero instruir. Y muchas personas se enfocan en enseñar lo que ellos han vivido, lo que a ellos les parece. Y ahí es donde realmente se salen del contexto y de alguna manera empiezan a enseñarle las cosas a las personas que no deberían. Y muchas personas que están empezando los caminos del Señor, que están afanadas por buscar una iglesia, entran en esa confusión porque esas doctrinas, digamos que surgen de un momento a otro, esas falsas doctrinas donde se lleva a la gente solamente por emoción, donde se le mueven los sentimientos, donde no hay una unción del Espíritu Santo, sino donde hay un movimiento más emocional, donde se juega con la mente. Esas iglesias o esas doctrinas, para no mencionar iglesias, esas doctrinas realmente lo que están haciendo es jugar con los sentimientos de las personas. Entonces empiezan a profetizar cosas que realmente no son enviadas por Dios. Empiezan a jugar con la necesidad de las personas. Y ahí es donde uno debe entender. Y yo en este momento, yo siempre lo he dicho, nuestra fundación no tiene el respaldo en este momento de ninguna congregación. Nuestra fundación es totalmente independiente. Pero sí somos una fundación cristiana. Porque seguimos a Cristo, seguimos el Evangelio, seguimos las enseñanzas de Cristo. Y ahí yo quiero ser claro, y no estoy en contra de las iglesias, mucho menos. Las iglesias son necesarias. Si se hacen las cosas bien, serán necesarias. Igual el Señor es quien juzga. Pero algo que sí debemos tener claro es pedirle al Señor, pedirle a Dios que nos dé discernimiento para saber en dónde vamos a meter la cabeza. En dónde es que nos vamos a meter. Porque la gente en este momento quiere escuchar cosas bonitas, quiere escuchar solamente cosas de prosperidad, quiere escuchar solamente cosas de riquezas. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. Entonces no falta el aprovechado, el pastor aprovechado, que solo quiere hablar de la economía, solo quiere hablar de las finanzas, solo quiere hablar de la prosperidad, y ahí es donde se empieza realmente a perder
el fundamento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde surgen nuevas doctrinas, que es lo que quiero que entendamos. Esas nuevas doctrinas probablemente hablen de Dios, hablen de Jesús, hablen del Espíritu Santo, pero no significa que sean las doctrinas, porque el mismo Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y ahí es donde uno debe entender que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, lo dicen las mismas escrituras. Y debemos ser muy sabios y pedirle mucho a Dios. Es que la palabra de Dios dice que el que esté falto de sabiduría, pídala. Que el Señor no va a tardar y no va a escatimar para darnos la sabiduría. Pero debemos pedirla. Pero nosotros, realmente la humanidad se comporta de una manera muy robótica, muy cuadriculada. Entonces si le dicen vaya allá, entonces la persona llega allá. Y si la persona no le gustó algo, pero después le gustó algo que dijeron, entonces como que empieza a jugar con los sentimientos. Sí, esto me gustó, esto no me gustó. Y resulta que es que el Evangelio no es para que le guste o no. Pues obvio que cuando el Señor tiene para darnos palabra y como dice por ahí, que es como el clavo ese que siempre está pullando, que siempre está como fastidiando, pues sí, la palabra empieza a ser mello. Porque si uno está haciendo las cosas mal, pues la palabra de Dios de alguna manera va a golpear. De alguna manera la palabra va a empezar a tallar. Y cuando empieza a tallar algo, pues es como cuando te pones unos zapatos que te quedan ajustados, pues tú vas a decir, es que me quedan muy tallados y no me he acostumbrado. Así es la palabra de Dios. Y es normal que cuando empezamos en el Evangelio, cuando empezamos los caminos de Cristo, pues vamos a empezar a ver nuestros errores, vamos a empezar a sentirnos como atacados, porque es que la palabra de Dios se hace para todos, pero a veces la persona la recibe como si fuera para ella, o sea, como si se la estuvieran lanzando directamente, y pues es que ese es el Señor quien está hablando. Y es donde realmente se empieza a perder esa percepción de lo que es la verdadera palabra del Señor. Y estas falsas doctrinas lo que hacen es simplemente decirle tranquilo, si tú quieres seguir bebiendo, puedes seguirlo haciendo. Y resulta que es que al Señor Jesús no le gusta que las personas beban alcohol, que beban licor, que se embrutezcan bebiendo licor. Eso es algo que no le gusta a Él y hay que decirlo. Pero pues hay otras denominaciones, hay otras doctrinas que le dicen, no te preocupes, si te tomas un trago, tranquilo, eso no va a pasar nada. Y resulta que la misma palabra de Dios dice, no, la palabra de Dios es solo una. Y aquí pues yo voy a seguir avanzando para que podamos entender lo que tiene que ver con respecto a las leyes, lo que tiene que ver con los estatutos, lo que tiene que ver con los mandamientos. Porque el mismo apóstol Pablo dice que no es por seguir las leyes que nos salvamos, sino es por nuestra fe. Pero como todo va añadido, como todo de todas formas va atado, la misma palabra del Señor va atada a que nosotros empezamos a surgir, a prosperar, a surgir en la misma palabra de Dios, pues se tiene que hablar de las leyes, se tiene que hablar de los mandamientos, se tiene que hablar de alguna manera de los estatutos. Entonces, por eso es que hay muchas personas que les gusta estar en sitios donde no les prohíben las cosas. Y resulta que es que no es que se las prohíban, es que hay que enseñarlas. Y si yo en este momento le digo a la gente, ojo, porque es que al Señor no le gusta el adulterio, no le gusta la fornicación, no le gusta la pornografía, pues yo tengo que decirlo. Pero pues es que hay otras doctrinas que dicen tranquilo, desde que tú no le hagas daño a un tercero no estás haciendo nada malo y el Señor te perdona. Y resulta que no es así, están vendiendo falsas ideas, están vendiendo una falsa doctrina del Evangelio. Y ahí es donde realmente debemos entender que el Evangelio es uno solo. Y esto va para católicos, esto va para mormones, va para testigos de Jehová, va para todos. El Evangelio es uno solo. Pero como la humanidad se ha corrompido tanto y el hombre en su necesidad, en su afán de tener personas, de crecer en números, porque en este momento las ovejas son estadísticas, son números para subir, para elevar en su congregación. Entonces se olvidan de lo que es esa hermandad, y por eso el Señor en la misma palabra dice que Dios no hace acepción de personas.
pero nosotros como humanos sí hacemos acepción de personas y entramos en ese error. Y por eso es tan importante que donde tú estás congregándote, donde tú estás escuchando la palabra de Dios, pidas el discernimiento y le pidas al Señor sabiduría y le pidas al Señor dirección para que realmente esa palabra que llegue a tu vida te edifique, te haga crecer, te haga prosperar espiritualmente. Porque el otro problema es que venden el seguir a Cristo con prosperidad y resulta que no siempre la prosperidad es el factor económico. Eso yo ya lo expliqué. La prosperidad no es solo plata, la prosperidad va mucho más allá de eso. La prosperidad va en el amor que yo tengo hacia mi pareja, hacia mi hijo, hacia mi esposa o de la esposa hacia el esposo. La prosperidad va en lo que yo crezco en mi relación con el Señor, en mi relación con Dios. La prosperidad va mucho más allá de tener unos pesos en una cuenta. Pero pues ahí es donde están esas doctrinas que hablan solamente para emocionar a la gente. Le dicen, es que si tú siembras en este momento 100,000, el Señor te va a quintuplicar y te va a traer 1000 veces más la bendición. Y entonces la gente esperanzada va y es como comprar el chance. Realmente eso es muy parecido a comprar el chance. Le venden a la gente una idea totalmente diferente y la palabra de Dios no es eso. No podemos jugar con los sentimientos de las personas. Y este mensaje va para todo aquel que como profesional tiene que predicar la palabra de Dios. Que como profesional ha estudiado, que como profesional se ha sometido de alguna manera a estudiar y a enseñar la palabra de Dios. Ojo, porque es que la palabra de Dios no es solamente mover sentimientos, la palabra de Dios es que fluya el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí es donde el mismo apóstol, el apóstol Pablo dice, oiga, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y anatema qué es? Anatema es algo maldito, es algo que se condena. Anatema es algo que se separa de una comunidad. Anatema es algo que es apartado. Y eso es un anatema. Y nosotros no podemos permitir, y yo le pido mucho al Señor, siempre le pido esto, porque yo ya, digamos que ya a partir de marzo creo que ya va a ser un año donde hemos empezado a llevar el Evangelio de una manera totalmente independiente. Y cuando hablo independiente es porque el Señor es quien me ha dado la palabra, quien me ha dado la oportunidad de poder estudiar y poder llevar ese Evangelio. Y yo siempre le pido, Señor, no permitas que en ningún momento me llegue yo a confundir o me deje yo de pronto torcer por algún consejo de alguien o de pronto no hacerme sabio en mi propio entendimiento, porque a veces las personas les pasa como le pasó a los escribas o le pasó a los fariseos, que empezaron a ser sabios en su propia sabiduría y ya después ya nadie más tenía la razón. Y pues aquí no se trata de eso, aquí se trata de llevar ese evangelio y esa doctrina real que es la palabra de Cristo. Por eso aquí yo no he hablado nada diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando hablo de doctrinas que engañan, es donde debemos pedirle al Señor que nos dé mucho discernimiento. Cuidémonos de eso, cuidémonos de caer en esas iglesias donde solamente le mueven a uno el sentimiento. Y algo que yo no estoy de acuerdo es con eso. Que una persona aproveche esa oportunidad que Dios le ha dado para predicar el Evangelio y que se pare en un altar, en un púlpito, como lo quieran llamar, y predicarle a unas personas o enseñarle a un grupo de personas cosas que realmente no edifican su vida, sino que solamente mueven sus sentimientos. Y ahí es donde uno debe pedirle al Señor discernimiento. Yo siempre he dicho, no comamos entero de lo que nos enseñan. No comamos entero las cosas que nos están enseñando. Tomémonos la molestia y tomémonos el tiempo de poder escribir los versículos que nos están enseñando y vayamos nosotros mismos a la palabra de Dios y digámosle, Señor,
confírmame la palabra que escuché hoy, por medio de X o Y o Pepito Pérez o fulanita de tal. No, Señor, confírmame esa palabra. Y el Señor le va a confirmar. Hay que abrir el corazón, hay que abrir la mente a que el Señor realmente obre en nosotros. Yo he explicado aquí cuál es la unción del Espíritu Santo. Ya lo he explicado para que podamos entender y podamos decir, sí, realmente fue un mensaje enviado por Dios, fue palabra directa de Dios. Pero no comamos entero, por favor. La misma palabra, ahorita se me olvidó el versículo, pero creo que es en Hechos, donde dice que hay que buscar realmente y reconfirmar lo que nos están enseñando. Y ese es un deber nuestro, eso es un deber de nosotros. Y por eso la misma palabra sigue diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Y eso es lo que uno tiene que hacer. El servicio nuestro hacia el Señor Jesús tiene que ser un servicio donde realmente busquemos agradar a Dios. Y aquí probablemente muchas personas se vayan a sentir o lo que sea, probablemente alguien se está conectando y va a escucharlo y no le va a parecer, pero pues hay que decirlo. En muchas congregaciones las personas no sirven al Señor, sirven al hombre. Y eso es triste porque se pierde ese amor hacia las cosas de Dios. Y es donde se empieza a ver como un régimen militar donde no debería existir. Y por eso yo decía al principio, es que hay muchas doctrinas que lo que hacen es poner obstáculos para que las personas crezcan. Hay muchas doctrinas donde ponen muchos obstáculos para que las personas puedan buscar de Dios. Y entonces, si viene una persona que tiene muchos pecados y necesita ser redimido y necesita un consejo, entonces las personas empiezan a dejarlo a un lado. Y si la persona dice, oiga, yo quiero servir a las cosas de Dios, ¿cómo hago? Entonces lo primero que le dicen es, organice su vida. Y empiezan a ponerle trabas a las personas y es importante, ser de buen testimonio es muy importante. Pero es que en este momento nosotros no somos nadie para poner obstáculos. Y veamos que cuando el Señor Jesús sanaba, el Señor Jesús no le decía a la gente, es que usted tiene pecados, primero vaya y arrepiéntase. Eso lo hizo solamente con esta persona que estaba en una silla, que tuvieron que subirla por un techo, y que el Señor apenas los vio y dijo que por la fe de los hermanos que lo habían llevado, iba a hacer un milagro en él, y le dijo, tus pecados te son perdonados, y de ahí para allá fue donde lo sanó. Pero cuando vamos al pozo de Betesda, él simplemente sanó a la persona, y cuando se la volvió a encontrar, él le dijo, apártate, no sigas cometiendo pecado, no sigas en los mismos caminos. Y el Señor Jesús nos enseña que nosotros no somos nadie para juzgar. Y ahí es donde empieza uno a seguir más al hombre que a seguir las cosas del Señor, a seguir más las órdenes del hombre, a seguir las órdenes que nos imparte la misma palabra de Dios. Entonces, no hay diferencia entre ir a un cura y confesar los pecados, y no hay diferencia entre una doctrina donde yo debo pedir permiso para hacer algo en mi vida espiritual y yo debo pedírsela a mi líder. Ahí no hay ninguna diferencia. Nosotros debemos es consultar todo con el Señor Jesús. Debemos consultar todo con nuestro Padre. Sí, la misma palabra dice que hay que buscar consejo de los ancianos, totalmente, pero no significa que sea la aprobación de ellos. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado en qué doctrina es que realmente yo estoy aprendiendo, de quién es que estoy aprendiendo. Y hay mucho pastor que realmente se esmera por llevar la palabra transparente, por llevar la palabra pura, por llevar la palabra con amor, con sinceridad, con honestidad. Pero también hay mucho cura, hay mucho sacerdote, hay mucho profeta, hay mucho líder, mucho pastor, mucho apóstol, lo que quieran, como quieran llamar, que realmente están enseñando una doctrina totalmente equivocada. Y debemos, más que afanarnos por buscar dónde meter nuestra cabeza, por saber dónde vamos a meter nuestro cuerpo para decir, es que yo pertenezco a esta iglesia, es que yo pertenezco a esta denominación, más que afanarnos por buscar eso, más bien afanémonos por buscar de Dios.
Esto es de autoaprendizaje, esto es de ser autodisciplinados. Y veamos que estos tiempos que llevamos viviendo desde el año anterior, donde se cerraron muchas iglesias, donde se prohibieron muchas reuniones, el Señor nos empieza a hablar y nos empieza a decir, ¿ahora qué vas a hacer? Ya no tienes a tu pastor ahí al lado. ¿Qué vas a hacer entonces? Y por eso es tan importante que nosotros aprendamos lo que es el verdadero evangelio y lo que es la verdadera doctrina del Señor. Por eso digo, ¿por qué existen tantas doctrinas? Luego, no es un solo evangelio, y lo leímos ahorita. Y el título que estamos llevando hoy es ¿por qué? ¿Por qué existen tantas doctrinas? Porque nosotros mismos permitimos que esas doctrinas realmente crezcan. Nosotros permitimos que donde se abre una iglesia y donde se profetizan mentiras, la gente llega allá y empieza a hacer eco. Mire que es que ya me profetizaron, y resulta que dentro de tanta mentira a muchos se les cumple, porque el diablo también a veces cumple las cosas. El diablo también tiene, Dios le dio, de alguna manera le dio poder para que haga cosas en la tierra. Todo debe ser aprobado por Dios, pero eso entra dentro de lo que es el verdadero cristianismo y donde entra lo que son los últimos tiempos. Y por eso no podemos dejarnos distraer, no podemos dejarnos confundir por esas doctrinas que de alguna manera empiezan a desviar nuestros caminos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esto es Pablo el que está diciendo. Entonces démonos cuenta que aquí él mismo nos está dando respuesta. Si a mí me dicen, ay, ¿tú de qué iglesia te congregas? No, pues yo en este momento no tengo iglesia. Es más, la iglesia somos nosotros, y en este momento yo estoy recibiendo doctrina directa de parte del evangelio del Señor, del evangelio de Dios, de lo que es realmente las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo haces para entenderla? Pues hay que estudiar. Esto es de estudiar, esto es de sacar tiempo, esto es de escudriñar, esto es de coger un versículo y buscarlo más atrás, más adelante, de poder encontrar, emparejarlo, de poder entender el significado. Esto se trata de investigar. Y esto es lo que debemos hacer cada uno. Y aquí el mismo apóstol Pablo lo dice. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí el apóstol Pablo está sacando pecho de lo que hacía antes de seguir a Cristo. Y ya lo decía yo, Pablo pues creció en un sitio donde se enseñaba, incluso donde se les enseñaba el hebreo, donde se les enseñaba a estudiar la palabra en hebreo, donde se les enseñaba el idioma griego, donde tenían muchas oportunidades de poder sobresalir, escuelas de filosofía, donde se les enseñaban muchas cosas. Y el apóstol Pablo dice aquí, antes de conocer de Cristo, él dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por eso, de alguna manera, lo hacía con ese amor hacia Dios, pero estaba totalmente equivocado. Ahí fue donde el Señor Jesús se le apareció, le habló, y pues ya sabemos, ya conocemos la historia de ahí para acá. Dice, pero cuando agrado a Dios, ¿cierto?, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Vean que aquí Pablo recibió la revelación del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se le presentó y le dijo, usted, por eso es el apóstol Pablo, es llamado el apóstol de los gentiles, porque ese era el llamado que se le había hecho a Pablo. Y él dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro,
y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces veamos que Pablo dice, vea, yo recibí la revelación, yo recibí de alguna manera lo que el Señor quería hacer en mí, lo que me había mandado, y yo no empecé a consultar al hombre. Y es que ese es el grandísimo error que tiene uno. El grandísimo error que tiene especialmente, lo digo, los líderes, es que quieren llevarse toda la gloria a ellos. Quieren llevarse, digamos que todo el como la... No, quieren llevarse de alguna manera, ¿cómo lo puedo explicar? Todo el crédito. Entonces quieren que las personas siempre consulten con ellos. Entonces les ponen unas trabas y les ponen unos obstáculos que si tú quieres hacer algo, primero vienes y me consultas. Y entonces la persona no puede mover un pie si no lo consulta. Y entonces, ¿dónde está la revelación y dónde está la unción del Espíritu Santo? Y no estoy diciendo que es que esté mal, no, pero es que es diferente cuando el Señor le dice a uno, por medio de un sueño, por medio de una revelación, de una palabra, hey, consulta, pide un consejo. Es diferente pedir un consejo, pedir una aprobación. Es que a mí me causa inquietud cuando la gente dice, es que yo para poder tomar una decisión debo consultarlo primero con mi líder, o con fulanito, o con mi apóstol, o con mi pastor, para que él me lo apruebe. Y es que eso no debe ser así. El mismo Pablo lo está diciendo, y yo no busqué al hombre, y yo no fui a buscarlo para agradarle, ni yo fui para consultarlo, nada. Yo simplemente me quedé, y después de un tiempo fui, busqué y empecé a dar el testimonio, y es donde se encontró con Pedro, y después dice que se encontró con Jacobo, y ahí es donde empieza uno a entender que las cosas que el Señor hace en nuestras vidas son personales. Y es donde están esas doctrinas que quieren siempre llevarse el mérito y quieren llevarse siempre el primer lugar antes que Dios, antes que Cristo. Y ponen a esas personas como ovejas, como lo es, pero como ovejas no para llevarlas al redil ni para llevarlas a los cielos, sino como ovejas al matadero, donde solamente se hace lo que dice la persona que está allá compartiendo la palabra de Dios. Y no es eso. Ahí es que llevar y compartir el Evangelio que realmente el Señor nos ha puesto, que realmente nos ha llamado a hacer. Cuando hablamos de lo que es un apóstol, porque pues he mencionado varias veces lo que es apóstol, apóstol es el término que proviene del griego apóstolos, que significa enviado. Un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador y tiene la misión de predicar de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección. Eso es un apóstol. Pero en estos momentos las personas piensan que apóstol es el que vaya a las iglesias. Y sí, el apóstol Pablo hizo iglesia, pero pues él la hacía y la dejaba, no era porque quisiera tener fama. Pero ahorita mucha gente quiere hacer iglesia en todos lados solamente para hacerse famoso. Quiere tener aquí fulanita y quiere hacerla allí y quiere hacerla allá y quiere extenderse por todo el mundo diciendo, es que nuestra congregación, es que nuestra institución, es que nuestra iglesia, nuestro templo, mejor dicho, y entonces son llamados apóstoles por el simple hecho de decir de que están haciendo iglesia afuera. Y veamos que el significado apóstol va mucho más allá de crear una iglesia. Es llevar y compartir el evangelio, es realmente enseñar la doctrina bíblica. Ya hablamos de lo que es una doctrina. Es esa instrucción, es esa enseñanza que realmente uno quiere transmitirle a una persona. Y cuando es la doctrina del Señor, tiene que ser la doctrina de la Biblia, la doctrina bíblica. No podemos sacar conjeturas y no podemos sacar nuevas palabras de nuestra propia sabiduría para enseñar a la gente.
ahí es donde de alguna manera uno a veces ve que hay frases más famosas de célebres pastores o de filósofos que las mismas palabras de la Biblia. Entonces, en vez de que el mismo pastor ponga las palabras de la Biblia, él le sale algo y eso es lo primero que ponen en la página, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, y esa frase la hacen famosa. Y se vuelve más famosa la frase que dijo aquella persona que la misma palabra del Señor. Y ahí es donde nosotros estamos empezando a tomar las cosas de manera errada. Y no podemos permitir que eso pase en nuestras vidas. No podemos permitir que esas doctrinas nos envuelvan y nos aparten del verdadero camino de Dios. Amén. Entonces, eso era lo que tenía para enseñarles en esta tarde, en esta noche, donde es llevar ese evangelio, donde es llevar esa palabra del Señor lo más pura, lo más transparente. Hoy vimos apenas el primer capítulo del apóstol Pablo en Gálatas, y tal vez vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo cosas nuevas de lo que hacía el apóstol Pablo, de ese mensaje que él nos quiere transmitir, y ahí es donde vamos realmente a comprender muchas cosas que probablemente muchas personas no entendían, y que por el error tal vez, o por estar cegadas, o porque tenían vendas puestas en sus ojos, no veían más allá de lo que la misma palabra de Dios nos quiere enseñar. Ojo con las falsas doctrinas, ojo con esos falsos profetas que solamente hablan mentira y mueven emociones a las personas. Ojo con esas falsas doctrinas donde única y exclusivamente los mueve el dinero. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque siempre están lavándole el cerebro a uno diciendo que es que la plata o que los dineros son para la obra de Dios. Y resulta que la obra de Dios es en las personas. Dice la palabra que debemos ayudarnos primeramente a los hermanos en la fe. Y cuando una persona tiene necesidad, después de haber hecho tantas cosas en su congregación, en la doctrina que está siendo entrenado, donde está recibiendo instrucción de parte de Dios, tiene una necesidad y se acerca a aquel líder, aquel pastor, aquel apóstol, aquel profeta que le está enseñando y le pide una ayuda, lo primero que le dicen es: vaya, métase en ayuno, ore, pídale al Señor perdón de pronto por todo lo malo que ha hecho, y verá que Dios va a empezar a hacer el milagro. Pero cuando esa persona necesita los recursos para su congregación, para su iglesia de 4 paredes, ahí sí empieza a jugar con los sentimientos de las personas y empieza a sacar versículos de prosperidad donde no vienen al caso. Ojo con eso. Y ahí es donde uno ve mucho en las redes sociales que desafortunadamente el pastor es el que se enriquece. Y la misma palabra dice que el pastor debe seguir trabajando, pero muchos se escudan en que es que yo trabajo para la obra de Dios. Pero yo conozco mucho pastor que tiene el pastorado, que predica, que enseña, pero que tiene su trabajo. Y que como tal, el Señor le prospera en su trabajo y también lo bendice con la obra del Señor. Pero hay muchos que no, y debemos tener mucho cuidado, porque es que ahí es donde está la necesidad de la gente. Los recursos que llegan a una iglesia, los recursos que llegan a una institución, que llegan a una congregación, deben ser destinados para las personas. Pero como los pastores, o como los apóstoles, o como los profetas o líderes, etcétera, etcétera, se afanan es por embellecer lo que tienen alrededor, pues entonces toda la platica va para eso. Y resulta que el día que el Señor venga, eso se va a quedar. Y todas esas cosas lujosas, bonitas, que no sean sino solamente embellecer lo que es el alrededor de las personas donde se congregan, es solamente vanidad. Y las personas muriéndose de hambre, las personas necesitando. Y es donde uno dice: ¿dónde está realmente la doctrina de Cristo? El Señor Jesús no hizo iglesia. El Señor Jesús iba por todos lados llevando el evangelio. Y por eso la misma palabra de Dios dice que nosotros somos la iglesia. Por eso se congregaban en las casas, por eso llevaban el evangelio a las casas. Y vuelvo y repito, no estoy en contra de las iglesias o de las congregaciones.
Estoy es en contra de la falsa doctrina, estoy es en contra de esa doctrina que mueve solo emociones, que solamente quiere tocar emociones a las personas y que quiere quitarle lo poco que se les ha dado. Y ahí es donde uno debe tener mucho cuidado dónde es que uno va. ¿Es importante seguir a Cristo? Totalmente, es fundamental para encontrar la salvación. ¿Debemos apartarnos de todo lo malo? Sí. ¿Debemos dejar las cosas que a Dios no le agradan? Sí. Eso no es porque yo te lo estoy diciendo, eso es porque es bíblico, está en la palabra. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, aquí el mensaje es, pídele a Dios que te ubique, que te ponga en una doctrina donde realmente se te enseñe el verdadero significado de la palabra de Dios. Yo le decía a mi esposa, a mí no me importa en este momento si solo se conecta una persona, o si se conectan 1000 o 10,000. No, a mí no me interesa eso. Las personas tal vez lo ven así, lo ven por números, y donde hay hartas personas conectadas, uy, vamos allá. Pero no, a mí no me interesa eso. Nunca me ha interesado eso realmente. En algún momento sí traté de confundirme porque vuelvo y lo digo, porque ya uno no empieza a seguir a Dios, sino empieza a seguir es al hombre. Y se empieza uno a afanar es por tener satisfecho al hombre. ¿Y dónde queda Dios? A mí en este momento, si hay una persona que diga amén, que reciba el consejo, eso es ganancia para la palabra de Dios, eso es ganancia para la doctrina que el Señor nos está enseñando a cada uno de nosotros. Nosotros debemos de alguna manera ser propagadores de la buena palabra del Señor. Y ahí es donde debemos realmente entender en dónde es que yo quiero buscar del Señor. Dios no hace acepción de personas, y mucho menos nosotros podemos hacerlo. La persona que quiera seguir a Dios, la persona que quiera seguir los caminos de Cristo, está bienvenida. Aquí yo no hablo de religiones, no hablo de doctrinas, porque realmente es una sola, es un solo evangelio. Y guste al que le guste, el que sigue a Cristo es cristiano. Eso es así de simple, así de sencillo. Si hay un católico escuchando y sigue a Cristo, usted no es católico, usted es cristiano. Así de sencillo, porque seguimos a Cristo. Pero como el mundo ha estigmatizado todo el tema de las religiones, entonces cristiano es aquel que se la pasa reprendiendo al diablo por todo, que si se puso unas botas de los Bulls, entonces eso es del diablo, que se puso una chaqueta, no sé qué, eso es del diablo, y confunde el cristianismo con todas esas religiosidades, con todo ese fanatismo, y no es eso, no es eso. Cristiano es el que sigue los caminos de Cristo, y yo soy cristiano porque sigo los caminos de Cristo. No pertenezco en este momento a ninguna congregación, y la única doctrina que estoy siguiendo en este momento es la palabra del Señor. Y entendamos que en estos momentos lo que Dios quiere es que lo sigamos a Él, que dejemos por preocuparnos tanto en cumplirle al hombre, debemos cumplirle más a Dios. Si yo lo que hago, lo hago por amor a Dios, pues yo voy a recibir la recompensa. Pero si yo lo hago porque me está viendo fulanito y para que no me critique o para que no me juzguen, entonces ya estoy haciendo las cosas mal. Por eso el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque es que eso es lo que hay que hacer. Entonces de nada me sirve estar metido en una iglesia de 4 paredes si yo no estoy aprendiendo realmente el verdadero significado y la esencia real de lo que es la doctrina de que Jesús nos vino a enseñar. Amén. Entonces, un saludo para las personas que se conectan, que están ahí, al hermano William, a la hermana a Mari, a Lina, a todos los que probablemente se sigan conectando en este momento. Bienvenidos, que la gracia del Señor siempre los acompañe. Estos son momentos, son espacios donde tenemos la oportunidad de poder compartir y llevar esa enseñanza, ese evangelio. No tengo doctorado, yo no tengo cursos, no tengo escuela, yo no tengo institución, yo no tengo universidad, no lo tengo. Yo debo decirlo y debo ser muy franco, muy sincero, pero tengo algo que el Señor me ha dado y es poder ser autodependiente de la palabra del Señor. Leo las escrituras, las escudriño, investigo, busco y no paso entero, porque es que eso es lo que realmente yo debo hacer. Y eso que el Señor me enseña,
es lo que Él me ha puesto a transmitir aquí, es lo que Él me ha puesto a decirle a las personas que quieran escuchar el mensaje de Dios, que quieran escuchar probablemente esa enseñanza. Entonces, pues eso es lo que tenemos como fundación, nuestra fundación, Emprendiendo de la Mano de Cristo. Tiene como objetivo llevar primero el Evangelio de Dios a las personas, compartir el Evangelio a aquella persona que lo necesita, especialmente, pues ese es el primer objetivo. Y adicional a eso, pues es el suministrar ayudas a las personas que lo necesitan. Pueden ser mercados, puede ser ropa, puede ser el mismo dinero para cumplir con alguna obligación. Eso es lo que nosotros como fundación queremos hacer. Tenemos muchos proyectos hacia futuro. El ministerio de la fundación lo que quiere realmente es traspasar fronteras. Y cuando hablo de traspasar fronteras estamos hablando de aquí mismo en nuestra nación, porque desafortunadamente las doctrinas han hecho eso, han puesto barreras. Entonces ya aquel no se habla con aquel porque no comparte la misma doctrina. Aquel mira mal a aquel porque es de otra religión, ¿cierto? Entonces lo que nosotros como fundación queremos hacer es llevar ese evangelio y traspasar esas fronteras, romper con todos esos obstáculos que realmente fueron impuestos por el hombre, mas no fueron puestos por Dios ni por nuestro Señor Jesús. Entonces, eso era lo que teníamos para el día de hoy. Gálatas 1, del versículo 6 al versículo 23. Y bueno, pues queda más que esperarlos el próximo jueves. Recuerden, si en algún momento quieren ustedes aportar a lo que estamos realizando como fundación, son bienvenidas sus ofrendas, son bienvenidas sus ayudas. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp donde se pueden comunicar, donde nos pueden escribir, que es el 312-384-2570, ahí debe aparecerles. Tenemos nuestra página en Facebook donde también nos pueden escribir, y si quieres ayudar, quieres apoyar de pronto una familia, quieres contribuir de pronto de las bendiciones que el Señor te ha dado, pues son bienvenidas. Si tú mismo lo quieres hacer, estás en total derecho en hacerlo. Puedes hacerlo, puedes llevárselo a la persona, puedes decirle, mira, aquí de parte de Dios te traigo una bendición, te traigo, no sé, una ofrenda, un mercado, una ropa. No sé, si de pronto no tienes el tiempo y no lo puedes hacer, pues nosotros estamos como fundación para eso, para poder llevar realmente lo que es la palabra y esos ayudas que de alguna manera ustedes nos están enviando y que sirven de mucha bendición para las personas. Entonces, bueno, pues me despido y les pido el favor. Si ustedes ven que este mensaje puede de alguna manera enseñarle a alguien, puede enriquecer la vida de alguna persona, compártalo. Comparta el video, que no es por tener likes, sino simplemente para que la palabra de Dios se pueda extender a muchos lados, a muchos lugares. Yo realmente no soy una persona que está puyando siempre a todos para que lo hagan. No, tenemos un grupo de la fundación donde los que quieren entrar a escuchar la palabra lo hacen, los que no, pues no. Los que quieren darle un amén a un versículo que se publica, pues lo hacen. Si no lo quieren hacer, no lo hacen. Entonces, por eso yo vuelvo y repito, no es por la cantidad, sino es por la calidad con la que realmente uno lo hace. Y si tú ves que puedes compartirlo, pues lo compartes, simplemente lo compartes y que se difunda la palabra del Señor. Aquí el mérito y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. El próximo jueves continuamos con nuestro estudio de Gálatas. Vamos a ver muchas cosas interesantes. Vamos a empezar a ver un orden cronológico de lo que fueron los libros del apóstol Pablo, y ahí vamos a empezar a entender ese significado y ese orden realmente de lo que es esa palabra de Dios. Entonces vamos a terminar el libro de Gálatas y nos vamos a Primera de Tesalonicenses. Entonces ahí les boto esa información. Primero vamos a estudiar Gálatas y después seguimos con Primera de Tesalonicenses. Entonces, bueno, que el Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los acompañe, los lleve con bien, que el Señor los bendiga, les provea, les abra puertas de bendición, de oportunidad. No olviden orar en la noche, orar en la mañana, poner las actividades delante de Dios. Que el Señor bendiga tu trabajo, que el Señor bendiga tu entrar, tu salir, que te guarde,
que el Señor bendiga todas las actividades que estás haciendo. Nuevamente, que el Espíritu del Señor te acompañe donde quiera que vayas. Dios te bendiga, me despido, un fuerte abrazo. Chao, el Señor les bendiga.